Vale la pena recorrer estos 200 años de historia para saber un poco de la economía, cómo fue evolucionando en esta zona del Río de la Plata hasta nuestros días. Por eso consultamos al economista, el historiador Mario Rapoport. La economía de nuestro país estuvo signada en el primer centenario por los gastos de la revolución, la relación con Gran Bretaña, los comerciantes, grandes terratenientes y conservadores. Sectores que incrementaron su poder gracias a las medidas impulsadas por los representantes políticos. En 1880 se resuelve el tema de los indígenas, del indio, ¿no es cierto?, con la última campaña del desierto de Roca, que consigue grandes extensiones de tierra para la explotación agraria y reparte esa tierra entre sus allegados políticos y también grandes terratenientes, ¿no? Los Martínez de Oz reciben 2,5 millones de hectáreas, por ejemplo. Con el crecimiento agroganadero del país y la inmigración masiva, aumenta el endeudamiento externo. En 1890 se paraliza el ingreso de capitales, situación que revierte luego Carlos Pellegrini con el acuerdo alcanzado con los acreedores ingleses. El malestar político se extiende al tiempo que se afianzan los líderes radicales de la revolución. Son ellos los que ganan las elecciones en 1916. Hipólito Yrigoyen, sin mayoría en el Congreso, no logra aprobar sus proyectos económicos. El proyecto de creación de un banco de la República, que venía a ser como un antecesor del Banco Central, el proyecto de la creación de un banco agrario para ayudar a los agricultores, el proyecto sobre todo de creación el proyecto de ley sobre impuesto a los réditos, que también cambia completamente el panorama impositivo del país, que en ese momento se basaba en los impuestos aduaneros, proyecto de creación de una marina mercante, proyectos de creación de convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, hay varios proyectos de creación de un código de trabajo, etcétera. Fíjense que son muchos de los proyectos que luego se aprueban en la época de Perón. La imposibilidad de avanzar con sus iniciativas en el Congreso lo impulsa a acudir a la justicia. De tal forma que Yrigoyen manda un proyecto de ley al Congreso diciendo que no disponían los recursos necesarios para gobernar el país, que iba a tratar de mantenerse por esos proyectos de creación de bancos, etcétera, etcétera, y de impuestos, que iba a tratar de mantener igual la administración pública, pero que pedía, a través de un proyecto de ley, que la Corte se pronunciara, de acuerdo a la Constitución, para establecer los alcances que tenía las medidas que podía tomar el Poder Ejecutivo para mantener o gobernar, administrar eficientemente el país, ¿no es cierto? Ese proyecto de ley no pasa tampoco en el Congreso. Comienzan a reunirse entonces sectores políticos y económicos de la oposición que pergenian lo que en 1930 se transformaría en el golpe. Esos sectores eran, por un lado, los viejos conservadores, digamos, la derecha política que existía en la Argentina entonces, que había gobernado el país hasta 1916. ¿No? Por otro lado, los radicales antipersonalistas, digamos, los que habían cambiado de rumbo, se habían derechizado en aquella época, podemos darle hoy el nombre de lo que querramos a esos radicales, y en tercer lugar por un grupo que se había separado del Partido Socialista, que era un grupo, digamos, que conformó un grupo de derecha dentro del Partido Socialista, encabezado por Federico Pinedo y Antonio Di Tomaso, ¿no? Que después iban a tener mucha importancia en la conducción económica de los gobiernos justamente oligárquicos que se vuelven a conformar a partir de 1930, el golpe de Estado de 1930. Entonces es una coalición de ese tipo bastante parecida en algunos aspectos a coaliciones más actuales. Los primeros 100 años que signaron para los historiadores, más allá de las similitudes, los caminos de nuestro país.